Hola, ¿qué tal amigos de Ruta 27? Soy Víctor Americano. Gracias por continuar en estas entrevistas, en estas charlas, en este podcast de frente a lo que viene. Parecería que está lejos el 2027, pero está a la vuelta de la esquina y Michoacán siempre ha sido muy importante para los temas políticos, electorales, sociales, económicos, migrantes, bueno, un largo, etcétera. ¿Quién mejor que Antonio Soto Sánchez, político mexicano, para platicar con él de esta historia de vida, pero también lo que está haciendo actualmente y los temas políticos electorales? Toño Soto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien, Víctor Americano, me da mucho gusto saludarte, a ti, a todo el auditorio. Gracias por la invitación, poder tener la oportunidad de platicar rumbo al 27 de toda esta historia de la política y de la transformación, de cómo hemos ido con muchas dificultades logrando paso a paso cambios en el régimen político mexicano, cómo se ha logrado la alternancia, cómo ha evolucionado la política en Michoacán, desde los regímenes políticos autoritarios del país, que también en Michoacán se reflejaban de manera muy cruda y muy dura y muy compleja, hasta nuestros tiempos, hasta nuestros momentos. Mucho de qué platicar con Toño Soto. Hay quien va a decir, bueno, él está en la Secretaría del Migrante, hoy viene como político michoacano, hoy viene como ciudadano mexicano también a hablar de muchos de los temas. ¿Cómo no invitar a Antonio Soto Sánchez, que platicamos hace un instante, con esta tesis denominada la crisis de hegemonía política del sistema político mexicano en el caso de Michoacán del 88 al 94? Fíjese nada más qué historia hemos tenido en Michoacán y para toda la República Mexicana. Ahorita vamos a llegar a esto. Toño Soto, vamos a entender un poquito la vida de Antonio Soto, desde Tumbiscatío, desde Apatzingán, desde Ciudad de México. ¿Cómo era vivir allá en la Tierra Caliente michoacana? ¿Qué recuerdos tienes tú de Tumbiscatío, de niño, la primaria, de chamaco? ¿Qué hacían por allá? Sí, bueno, primero Tumbiscatío es un pueblo muy alejado. Sí. De los últimos municipios con cabecera municipal que logró tener comunicación, pues no había comunicación de pavimento. Eso es. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando cuando ya se pavimentó finalmente, fue en el gobierno de Leonel Godoy. Fíjate. Que ya terminó la pavimentación, sí, y se terminaron los últimos puentes. Todavía recuerdo que por ahí en el año 2009, siendo yo diputado federal del distrito de Lázaro Cárdenas, sí, lo acompañé al gobernador de entonces, Leonel Godoy, para la inauguración de un puente. Yo fui a esa inauguración. En Las Carámicuas. Entonces yo estaba en CB Televisión. Yo fui a cubrir ese evento. Cierto, sí, eso fue en el 2009. Sí, es cierto, lo recuerdo. Ajá. Y entonces fue uno de los municipios que al final se comunicaba. Entonces, cuando yo era niño, Tumbiscatío siempre uno se sentía como muy alejado, como muy distante de la capital. Escuelas de muy niño no había ni secundaria, había solamente hasta primaria. Fíjate. Y entonces para poder estudiar había que salir de Tumbiscatío para poder estudiar la secundaria. Entonces la secundaria estás hablando de una edad de 13 años. Que fue cuando saliste. Que fue cuando salí a Apatzingán. ¿Cómo llegaban las noticias? ¿Cómo te enterabas? Porque de niño, bueno, yo supongo que tú siempre, no sé si eras de los que estabas en honores a la bandera o de plano eras de los más inquietos. Bueno, las noticias se enteraba uno por la radio. La radio. Televisión, había muy pocas televisiones, no cualquier gente tenía televisión, porque además no había cable. Era televisión con antena aérea, sí. Y solamente se veían los canales nacionales, ya sabes cuáles, ¿no? Sí. Canal 2 y Canal 5, 7 o el 13. Sí. Y en aquel tiempo el Canal 13 creo que era del gobierno. Sí. Sí, ¿te acuerdas? Era Imevisión o, bueno, no recuerdo el nombre en sí. Oye, Toño, en ese sentido, ¿cómo empezó la inquietud? Porque hay quien pudiera decir, Antonio Soto, no hay una secundaria ahí, y que digas tú, bueno, soy chamaco, aquí me quedo, aquí me consigo una novia, aquí me caso, pero tú te vas a la secundaria Apatzingán. Sí, no, yo, lo que pasa es que donde yo vivía, sí, la casa de mis padres es a media cuadra de la iglesia. Ok. Y entonces yo fui acólito. Ah. Y entonces fui acólito. No sabía esa, ¿eh? Sí. No la sabía. Y el cura, cuando ya terminó la primaria, le habló con mis papás para que me fuese al seminario a Apatzingán, okay, para estudiar la secundaria, o le llamaban también los 3 años de latín, okay, o secundaria.
y mis papás accedieron para que yo fuese al seminario en el año de 1977 a 1980, y es que me fui al seminario menor de San José en Apatzingán, diócesis de Apatzingán, y estudié en el Instituto Michoacán, un colegio marista. Okay. Porque un colegio marista, porque es el colegio donde iban los seminaristas. Uh-huh. En ese colegio era con externos e internos, es decir, íbamos los seminaristas a estudiar, pero también iban la gente, los jóvenes, los muchachos, los adolescentes de Apatzingán. Y ahí pues conocía a mucha gente de Apatzingán, etcétera, y ahí fue donde estudié yo la secundaria. Cosas que usted no sabía de Antonio Soto Sánchez, ahí estudió la secundaria. Entonces, ¿en qué momento dices, o me quedo en Apatzingán y me hago sacerdote, o de plano quiero seguir estudiando y me voy a otro lugar, que en este caso fue Ciudad de México? ¿Cómo llegaron esos pensamientos, Antonio Soto? Bueno, muy adolescente, estoy hablando de los 12 a los 15 años, yo concluyo que no tengo vocación para ser sacerdote. Y digo, no, yo ya no puedo continuar en un seminario porque mi vocación no es ser cura, no es ser sacerdote, y entonces yo quiero mejor estudiar en una escuela que sea una escuela pública, una escuela laica. En esta escuela nos daban religión, claro, y etcétera. Y yo es que decido entonces estudiar, me gustaba el tema de la política, y digo, me voy a Ciudad de México a estudiar la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria, número 5, José Vasconcelos, que está en Calzada del Hueso, allá en Coyoacán, sí, y Tlalpan, ahí divide Coyoacán y Tlalpan. Y luego después tengo una permuta y me cambio a la escuela número 4, Vidal Castañeda y Nájera, que está en Avenida Observatorio. Si tú vas allá, cuando vamos de aquí de Michoacán, vas a ver esa escuela nacional preparatoria, porque está el observatorio. Está el observatorio y al lado está la preparatoria número 4. Y entonces ahí termino mi preparatoria. Después tengo pase automático a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque las escuelas nacionales preparatorias, claro, de la UNAM pues tienen pase automático a las facultades respectivas donde quieras estudiar, y así es que entro a la Facultad de Ciencias Políticas ya de la UNAM. 83 terminas la preparatoria, 84 vas precisamente a la UNAM. Ya a la UNAM, digo, estaba en la UNAM en prepa, sí, y prepa, claro. 84, 88 vas a la licenciatura. Salgo yo de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, se llama. La facultad de las Ciencias Políticas, sí, pero la carrera licenciatura se llama Ciencias Políticas y Administración Pública. Teníamos tronco común con los que estudiaban licenciatura en Relaciones Internacionales, con periodismo, también así, o Ciencias de la Comunicación. Sí. No se llamaba, pero Ciencias de la Comunicación, claro, y también con Sociología. Éramos 4 carreras los que estudiábamos tronco común, y ya en cuarto o quinto semestre ya cada quien se iba para su carrera respectiva. 1984 sonaba Thriller de Michael Jackson, se llevaba todos los Grammys. Sí, recuerdo en aquella época. Estaba lo que es Van Halen también en aquella época. Obviamente estaba entrando mucho sí, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Con no, Jump. ¿cómo no? Estaba entrando también mucho el tema de la música de Silvio Rodríguez. Madonna era muy famosa. Madonna también estaba 84, con 85. Like a Virgin. Eran los top número 1 en el 1984. Pero también mientras tú estabas allá en esta licenciatura, Antonio Soto, acá en Michoacán era una ebullición política. Michoacán estaba cambiando, desde Michoacán se estaban realizando muchas cosas. Estaba el entonces ingeniero Cárdenas a punto de hacer esta escisión con el PRI. Sí. Y eso lo plasmaste tú en esta tesis. A ver, ¿qué pasó en ese momento por tu mente? ¿Por qué plasmar este tema en la tesis? Bueno, cuando yo hago la tesis, no la hago estando en Ciudad de México. Yo ya la hago la tesis cuando yo egreso de la universidad, hago la tesis para titularme de licenciado en Ciencias Políticas. Y yo ya estando acá de alcalde
en Tumbiscatío, sí. y de diputado local, paso a ser diputado local, es que yo me titulo. Ok. Entonces, pero lo hago sobre esta etapa de transición del sistema político mexicano con lo del nacimiento del Frente Democrático Nacional, encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con figuras como Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez. Posteriormente, que nos juntamos, nos unimos en un solo partido con el ingeniero Eberto Castillo. ¿Tú fuiste fundador del PRD? Sí, claro, fundador del PRD, que el PRD tuvo registro gracias a que el Partido Mexicano Socialista, cuyo líder político era el ingeniero Eberto Castillo, le cedió su registro, porque el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, no permitió que naciera el PRD en asambleas distritales. Incluso a todos los notarios que tenían que certificar y dar fe de esas asambleas, les prohibieron asistir para que no pudiésemos nosotros registrarlas debidamente. No existía el INE. No. La Comisión Federal Electoral dependía de la Secretaría de Gobernación, y el secretario de Gobernación era nada más y nada menos que, ¿quién creen? Que Manuel Bartlett. Actual. Y entonces no nos permitieron el registro, y al no permitirnos el registro, el ingeniero Eberto Castillo y el PMS hicieron un Consejo Nacional y luego un Congreso Nacional, y determinaron ceder su registro y cambiarle el nombre y ponerle PRD con un sol azteca. Sí, claro. Y en ese momento el ingeniero Cárdenas, como era el líder político del 88, que había logrado en realidad un gran avance político electoral en Michoacán, ganó en la Ciudad de México, ganó en Baja California. Es más, ganó en México, en todo el país, pero nunca pudimos demostrar el fraude, es decir, nunca tuvimos las actas, pero en realidad fue un fraude electoral que se cometió. Sí ha habido un fraude electoral en México, desde mi punto de vista, grave, que se ha cometido en la historia moderna de la política electoral mexicana, fue el del 88 con Cuauhtémoc Cárdenas. Después, en el 2006, con Andrés Manuel López Obrador, una votación muy cerrada, se habla de un fraude electoral, pero el fraude así escandaloso, donde falsificaron actas y boletas hasta en el Congreso de la Unión, varios diputados y senadores llegaron con costales con boletas casi quemadas. Fue en el 88. Oye, Toño Soto, ¿Manuel Bartlett fue el ideólogo de ese fraude o recibió instrucciones precisas de Salinas? Yo creo que recibió instrucciones. El que hizo el fraude electoral, en realidad, autor intelectual, fue Carlos Salinas de Gortari. Hubo operadores que lo ejecutaron, pero sin duda el autor intelectual del fraude electoral se llama Carlos Salinas de Gortari y está vivo, y desafortunadamente, por ese fraude electoral, el ingeniero Cárdenas no logró ser presidente de México, pero me parece que en justicia Cuauhtémoc Cárdenas debió de haber sido presidente de la República. Es Antonio Soto Sánchez hablando de la historia de la política, lo ha vivido, lo plasmó en su tesis. ¿Qué podemos encontrar de todo este análisis que acabas de mencionar en esta tesis? Yo, si quiero conseguirla, ¿la puedo conseguir? ¿Es pública, Toño? Sí, es pública. ¿Sí? Incluso es pública, porque tienes que entregar el documento de la tesis a la biblioteca de la Universidad Nacional. Allá está en México. Yo tengo varias tesis, porque tienes que mandar a hacer un tiraje. Un tiraje, porque lo mismo te da hacer uno que hacer 100. Porque te cobran por el número de... Y entonces yo mandé a hacer un tiraje, porque pues es un tiraje para tus papás, para tus amigos, para la biblioteca, para ti mismo. Yo tengo, claro que sí. Incluso yo no sé si, no creo que sea un documento público, porque en ese tiempo, ¿quién andaba digitalizando documentos de alguien que se titulaba? Digo, eso no tenía para la gente ninguna importancia. Aunque ahora ya te piden digital y todo el tema de las tesis. Pero sí, por supuesto, sí hablo sobre el caso de Michoacán, hablo sobre el fraude electoral, hablo sobre cómo había un régimen político autoritario que imponía a los gobernantes, el voto no era libre, no había competencia electoral
justa, los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno, los recursos públicos y los recursos de las elecciones estaban controlados por el gobierno y la oposición casi era testimonial. No había posibilidades de competirle al gobierno porque no había, para empezar, no había un árbitro imparcial. El gobierno era juez y parte en las elecciones. Hubo muertos. Javier Obando y decenas. Gil, Javier Obando, sí. ¿No? Aquí nos mataron presidentes municipales, sí, claro, muchísimos candidatos. Hubo alrededor de 600 muertos. Caray. En todo el país. Sí. Pero donde hubo más muertos fue Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Sí. Donde hubo más muertos. Michoacán número 1, Guerrero número 2, Oaxaca número 3. Y en Michoacán, pues muchísimos heridos y muertos, detenidos, encarcelados. Me recuerdo el caso del presidente de Aguililla, Salmón Mendoza Barajas, sí, que fue detenido y encarcelado, supuestamente vinculado al crimen organizado, a la delincuencia. ¿Por Salinas de Gortari? Por Salinas de Gortari, sí, claro. Él era alcalde en Aguililla y sí, yo era alcalde en Tumbiscatío. Ajá. Cuando a él lo detienen, sí, claro, somos vecinos, sí, claro, municipios vecinos. Sí. Y entonces lo detienen a él y lo meten a la cárcel, después pues lo sacan porque pues, no se le comprueba nada. Es decir, éramos perseguidos políticos, nos hacían fraudes electorales. Para que naciera lo que ahora es Morena en el poder, sí, claro, tuvimos que sobrevivir en una circunstancia complicadísima. Tremenda. Antonio Soto en esa época, ya para caminar ahora sí que en el tiempo más para acá, Antonio Soto tuvo amenazas en ese tiempo. Sí, amenazas de muerte, persecución política. Incluso cuando yo me quería registrar para algún cargo de elección popular, que fui a pedir mi acta de no antecedentes penales a la Procuraduría General de Justicia del Estado, resulta que me la negaron en un primer momento. Entonces yo dije, ¿cómo me van a negar? ¿Yo qué delito puedo tener? Pues yo estaba estudiando en la Ciudad de México, acabo de llegar, sí, claro, soy estudiante, venía de un seminario y me fui a México. Entonces regresé a mi pueblo, a Tumbiscatío, a organizarnos, a hacer el partido, a conformar las asambleas, y luego después fui para sacar mi acta de no antecedentes penales y resulta que no, que habían inventado que un Antonio Soto Sánchez, que nació, no sé, en 1940, nada que ver con mi edad, y que él estaba culpándosele de un delito de robo, de, no sé, lesiones, etcétera, y que por lo tanto no me podían dar la carta de antecedentes penales. Ahí yo busqué algunos líderes políticos para que intercedieran y vieran y verificaran que claro, efectivamente no se trataba de la misma persona. Y sí, al final me entregan el acta. Fíjate nada más, Antonio Soto Sánchez está platicando de esta radiografía de la política mexicana y michoacana desde sus orígenes en Tumbiscatío hasta la actualidad. ¿En qué momento? Son dos preguntas a la vez, Toño Soto. ¿Quiénes te inspiraron? Creo que ya sé más o menos qué nombres vas a compartir, pero ¿cómo llegó a tu vida o cómo llegaste tú a la vida de Cristóbal Arias Solís? Bueno, a mí en realidad me inspiró mucho lo que estudié. Sí. En la UNAM. ¿Sí? Es decir, si yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, el tema de la cosa pública, que es la administración pública, y el tema de la política es porque me interesaba. Claro. 1 y 2, siempre la línea ideológico-política, digamos, programática, el programa escolar de la UNAM siempre tiene una tendencia de izquierda. Sí, sí. Y entonces había que leer libros de Norberto Bobbio, de Antonio Gramsci, libros de Carlos Marx, el Manifiesto del Partido Comunista. Sí. Había que leer libros de Arnaldo Córdoba, por ejemplo, un gran crítico, el papá de Lorenzo, que ahora pues yo oigo críticas y todo, pero Arnaldo pues era un agente de izquierda, crítico, de Berto Castillo, el ingeniero de Berto Castillo era un maestro de la universidad de izquierda, de los líderes del 68, etcétera. ¿Y quién me inspiró a mí en todo este tema? Pues yo digo que para mí mi gran inspiración arrancó e inició primero con la decisión del ingeniero Cárdenas de romper con un régimen político antidemocrático y un régimen político autoritario que era el PRI y buscar
por otra vía, Sí, claro. acceder al poder y buscar democratizar el sistema político mexicano. Y entonces yo digo, bueno, si Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, por supuesto, en Michoacán, Cristóbal Arias, Sí, claro. digo, pues era un líder político. Fue candidato a gobierno. Candidato a gobierno y fue senador de la República y estuvo en este movimiento. Sí. Y me parece que son pues, personajes importantes. Ifigenia Martínez también, Sí, claro. muy importante, maestra de la universidad. Porfirio Muñoz Ledo, maestro de la universidad, etc. Y fíjate que también tuve algunos maestros Sí. chilenos que eran exiliados políticos del régimen de Augusto Pinochet, que ellos llegaron a México asilados políticos y daban clases en la universidad. Yo Ok. tuve a 2 maestros que formaban parte del gabinete de Salvador Allende como maestros. Ok. Uno me dio administración pública y otro me dio política internacional en la Facultad de Ciencias Políticas. Tú eres maestro en ciencias con especialidad en administración En pública. administración pública, eso ya es por el Politécnico Nacional. Yo estudié en la UNAM, la licenciatura, y mis estudios de maestría los tengo en el Instituto Politécnico Nacional. A la distancia, Antonio Soto, ¿el PRD actual te da vergüenza? ¿El actual? ¿Te Mira, da pena? mira, ¿O qué piensas? Mira, yo creo que el PRD hay que juzgarlo en su justa dimensión. Cumplió su función, pero... El PRD fue el primer partido político de izquierda a nivel nacional en México que se atrevió a confrontar a un régimen autoritario como lo fue el PRI, que dominó la escena política nacional por 70 años. ¿Quién se atrevió desde la izquierda? No desde la derecha, no el PAN, desde la derecha, sino quién se atrevió desde la izquierda, Cárdenas y el PRD, construido con todos estos personajes. El PRD cumplió una función y una misión política en el país que permitió que hubiese muchos cambios y muchas transformaciones. Por ejemplo, se logró tener un órgano electoral independiente a nivel nacional. Primero fue el IFE, que ahora es el INE. Se lograron los órganos electorales en los estados. Sí, claro. Se logró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se violentaban mucho los derechos humanos. Se lograron muchos órganos autónomos que a lo mejor ya no cumplieron con su misión después y que por eso desaparecieron, pero que en un primer momento era necesario porque el régimen estaba muy cerrado. Bueno, de ese PRD que hablas. Ese PRD era un PRD, me parece a mí, que era necesario y fundamental para la democratización del sistema político mexicano. Después se pervirtió. ¿Cuándo fue cuando el PRD se pervirtió o que el PRD entró en acuerdos y en componendas, pero desde las burocracias partidarias, no desde la militancia? A ver, la militancia y muchísimos liderazgos están limpios, trabajaron con mucha honestidad, ocuparon cargos, otros no los ocuparon y ayudaron y contribuyeron mucho a todo lo que está ocurriendo actualmente en el país. Quienes se pervirtieron y quienes pervirtieron fue la burocracia nacional. Tuvieron un acuerdo, tuvieron un convenio. ¿Con quién? Con el régimen. E hicieron lo del Pacto por México. Pero eso es el partido a nivel nacional. En Michoacán, el PRD tiene una historia propia. Tiene una historia de esfuerzo, de sacrificio, de gente que murió, que sufrió, que padeció mucho el autoritarismo del régimen. Y que entonces yo digo, no hay que descalificar a un esfuerzo que se ha hecho. Y para mí, varios dirigentes y varios militantes del PRD actual, local, ya no lo del PRD nacional, porque eso ya no existe. Desapareció. Ya desapareció. Yo creo que es gente rescatable y que es gente que tiene principios y que tiene una línea política de acuerdo a todo esto que hemos luchado. ¿Viene, Toño Soto, acaso una gran alianza de izquierda, Morena, PRD, PT? Bueno, ahí el Partido Verde, que yo tengo ahí mis ciertas dudas. Sí va a estar en la alianza, por supuesto, pero ¿es posible que el PRD y Morena yo digo que sí debería de haber una alianza. Es más, yo pugné desde hace años
estando todavía en el PRD, Sí, fuiste dirigente. para que hubiese una alianza nacional con Morena en las elecciones, incluso para el 21 en el estado de Michoacán. Ok. No se hizo caso. Luego después para el 24, pero yo ya me había salido del PRD porque yo renuncio al PRD ya hace más de 2 años. ¿Por qué renuncias? Yo renuncio porque yo ya no vi alternativa y dije, no podemos nosotros con una línea política ideológica de izquierda estarle compitiendo a otro partido político con una línea ideológica de izquierda, ellos en el poder, nosotros en la oposición y compitiéndoles, pues estamos compitiéndoles a los mismos. Okay. O sea, entonces mejor busquemos un acuerdo y una alianza y conjuntemos fuerzas. Es más, yo veo el planteamiento de la izquierda del PRD que conozco mucho más factible de ser aliado de Morena que el propio Partido Verde Ecologista de México, y lo digo con todo respeto. Es decir, la línea política progresista del PRD es mucho más cercana a la línea de Morena y a la del PT, por supuesto, que la línea del Partido Verde. Con todo respeto lo digo. Claro. No, es que el Verde fue en su momento con Vicente Fox, en su momento fue con Peña Nieto y en su momento fue con Andrés Manuel López Obrador. A ver, ha ido con todos. O sea, ahora sí que no tiene ideología aborrecida. Sí. O sea, juega y compite con quien ve y olfatea que va a estar o está en el poder. Antonio Soto Sánchez, yo acostumbro a hacer un ejercicio periodístico muy sencillo. Yo te digo el nombre de una persona o te digo un concepto y tú dices las 3 o 5 palabras que se te vienen a la mente de una manera espontánea, si me lo permites. Por ejemplo, si yo te digo Luis Donaldo Colosio, padre, por supuesto, ¿qué llega a tu mente? Un referente nacional que en el discurso, por lo menos, no supimos si iba a ocurrir o no, estaba por la democracia. En el discurso, por lo menos. Sí, porque no se supo después, pues lo mataron. Lamentablemente, aquel marzo del 94. Pero de que dijo el discurso del Monumento a la Revolución. Fue un parteaguas. Fue un parteaguas y enseñó las armas y las cartas que traía y le dio mucho miedo a gente de poder y a poderes fácticos. Felipe Calderón. Felipe Calderón me parece que pudo haber hecho más por este país y pudo haber hecho mucho por el Estado y la verdad no lo hizo. Ingeniero Cárdenas. El ingeniero Cárdenas hizo más por México de lo que se le ha concedido en reconocimiento. Es más, yo lo digo y siempre lo diré, Cárdenas fue pieza fundamental para que ahora la izquierda esté gobernando México. García Luna. García Luna, pues narcotraficante es lo que se escucha. Muñoz Ledo. No, hombre, Muñoz Ledo, un hombre lúcido, sabio, inteligente, capacitado, preparado, que mucho sabía de México, mucho nos enseñaba y que mucho sirvió a la nación también y que no se le reconoce ahora como que ya se le olvidó. Lili Téllez. Pues no sé, es una actriz política, ¿no? Metida a la política. Silvano Aureoles. Pues Silvano Aureoles se me hace que cometió muchos excesos. Él pudo no haberse perdido, pudo haber hecho las cosas bien, era carismático, lo vi que trabajó con mucho dinamismo, pero los últimos 3 años de su gobierno siento yo que se perdió y sus excesos lo perdieron. Finalmente, para continuar, Salinas Pliego para presidente. No me gusta. No. O sea, para mí los empresarios que se dediquen zapatero a tus zapatos. Empresarios, pónganse a generar empleos, a invertir, a trabajar en su tema. Dejen que quien sepa hacer lo otro lo haga. Y ustedes hagan lo que saben hacer. Y paguen impuestos también. Digo, pues que hay que pagar impuestos. Ahí de paso, de refilón. Ahí de paso. Oye, Antonio Soto, vemos las encuestas. Vamos a continuar con esta charla. Ahorita me dices como en cuál. Es que se va rapidísimo la charla con Antonio Soto. Podemos hablar muchas horas con él, pero bueno, tiene agenda. El tema de las encuestas. En este momento, sí, todas las encuestas, vamos a hablar de Michoacán.
todas las encuestas apuntan que Morena como marca va en primer lugar y luego van los demás partidos políticos. En este sentido, de repente ponen nombres y apellidos, que ponen que Raúl Morón, que Torres Piña, etcétera, etcétera. Bueno, si tú fueras como candidato de Morena, ganarías, al parecer, de acuerdo a las encuestas, ganarías en este 2027. ¿Tú quisieras ser gobernador de Michoacán? A ver, la marca Morena es una marca que le gana por sí sola a todos los demás partidos Aquí políticos. se le ponga enfrente. Incluso creo que todos juntos. Ok. Bueno, 1, 2. A quien tú pones encabezando la marca de Morena y sus aliados, gana las elecciones para gobernador en Michoacán, ya sea hombre o sea mujer. Ok. Sí, porque en eso están, Okay. A mí no me han colocado ahí, no me ponen. No te han medido en las encuestas. No me han medido. Ajá. Bueno, porque pues cada quien tiene sus propios intereses y cada quien manda a hacer sus propias encuestas. Ok. Igual y si yo mando a hacer una encuesta así como le hacen, Sí. y me pongo yo ahí y estoy en la competencia, incluso creo que hasta arriba de varias o de varios de los que están ahí. Sin embargo, yo respeto y debo de respetar, Víctor, Sí. los tiempos político-electorales. A ver, yo siento que hay un apresuramiento desmedido de varias y de varios. Me parece que andan muy aceleradas y acelerados muchos personajes. Estamos al día de la elección, que será en junio del 27, Sí. y estamos en septiembre, principios de septiembre del 25. Estamos hablando que debe transcurrir todo 26 más medio año. Estamos cerca de 2 años de que se celebren las elecciones. Entonces a mí se me hace que muchos eventos de esta naturaleza, hasta actos anticipados de campaña, pueden configurarse. Luego después no digan por qué en el INE van y le sacan fotografías y audios y etcétera, y luego les pueden quitar la posibilidad de registrarse porque anticiparon actos de campaña. Yo creo que hay que ser respetuoso de la ley. Los tiempos políticos son los tiempos que establece para las elecciones la Constitución y las leyes electorales. Entonces, yo todavía no he dicho que no quiero, pues por supuesto que tengo yo todo un trabajo de muchísimos años en Michoacán, conozco el estado, los 113 municipios, conozco a todos los actores de todos los partidos políticos. Es más, no tengo ni pleito, tengo hasta buen trato y buena relación. A muchos no les caigo bien, pero con otros me llevo muy bien. Tampoco no tengo problemas. Así es esto de la política. Y yo digo que no me encarto en este momento. ¿Por qué? Porque no son los tiempos, pero tampoco me descarto. En su momento, yo públicamente daré a conocer cuál es mi posición respecto al proceso electoral del 27, si tengo interés en competir y si es para la gubernatura o para alguna otra candidatura. Pero eso lo vamos a ver. Ahorita estamos trabajando en lo que nos corresponde y hay que dar resultados. Quiero, por cierto, aprovechar para felicitar al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, de que estamos haciendo un equipo que me parece que a Michoacán lo está poniendo en con una muy buena imagen nacional. Michoacán está avanzando mucho en obra pública. Nunca se había hecho tanta obra pública como se está haciendo ahora con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Se está haciendo en Morelia, en Uruapan, en Pátzcuaro, en distintas partes. Me parece que se está avanzando mucho en educación, en infraestructura, en seguridad. Está difícil, pero se está avanzando en gobernabilidad, etcétera, etcétera. A mí me parece que ha resultado de verdad, no porque forme parte del gobierno, pero yo estoy gratamente sorprendido de ver los avances tan importantes que está encabezando el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en beneficio del estado de Michoacán. Y mucha gente pensaba
que no iba a dar los resultados que está dando ahora, y está demostrando que a pesar de su juventud, que a pesar de los pesares, porque tiene ahí internamente muchas críticas, digamos, internas, a pesar de todo ello, él está trabajando y tiene una frase que quiero reconocer. Sí. Nos dice siempre, trabajo mata grilla. Y el trabajo se está imponiendo sobre la grilla en Michoacán, y está demostrando el gobernador Bedoya que sabe hacer las cosas, las sabe hacer bien, y está dando resultados, que es lo que quieren las y los michoacanos. ¿A poco hay fuego amigo contra Bedoya? Digo, pues todo el mundo lo vemos. O sea, y bueno, él dice que con trabajo se mata a todos. Trabajo mata grilla, mi querido Víctor. Es Antonio Soto Sánchez, es un gusto, nunca se queda callado, siempre está diciendo lo que piensa y lo dice de una manera muy, muy elocuente. Vamos a cerrar, tenemos la parte final de este espacio. Vamos a hablar de los diversos temas, brevemente. Obviamente de migración. No porque seas ahorita secretario del migrante, sino porque conoces el tema. Michoacán es un estado que ya sabemos, el tema de las remesas, de los migrantes. Allá en Estados Unidos hay otro Michoacán, etcétera, etcétera. Y es muy importante. Cuando uno va a Estados Unidos, tú lo sabes perfectamente, y tocamos el tema político, son unos expertos, hablan de política de una manera sensacional y están muy metidos con el destino de nuestro país. ¿Qué aprendizaje has tenido tú actualmente en tu paso en Semigrante con los migrantes, precisamente? A ver, los migrantes le han batallado, le han sufrido históricamente por décadas. Esto no es reciente. Sí. Y le han aportado a la economía y a la política de Estados Unidos muchísimo que no se les reconoce ni se les valora. Y le han aportado a la economía de México y de Michoacán, y a la política de México y de Michoacán, que tampoco se les ha reconocido. Yo he aprendido que el aporte de nuestros connacionales que le sufren y le batallan todos los días en Estados Unidos por mantener a sus familias aquí y allá, por mandar los dólares para que se alimente su familia, sus parientes, y para que compre ropa, y para que calce, y para ponerle un cuartito más a la casa, o para construir una nueva casa, para pagar el agua, la luz, para todos los servicios. Pues el aporte en dinero es muchísimo. Michoacán recibe 5,600 millones de dólares. Caray. Al año. Eso recibió el año pasado, más que el presupuesto estatal. A nivel federal, a nivel nacional, 65,000 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad superior a la inversión extranjera directa, superior a lo que ingresa por turismo, superior a lo que ingresa por la venta de petróleo. Es que es de verdad algo que hay que valorar, reconocer. ¿Qué he aprendido? Que hay que estar más cerca de ellos, que hay que apoyarlos más, que hay que entenderlos y ver cómo los ayudamos más. Por eso es que hemos creado Orgullo Migrante, esta tarjeta de descuentos, de ahorro, para que puedan hacer sus transferencias en remesas y no les cobren los impuestos en Estados Unidos, para que puedan utilizarlas para las compras con buenos descuentos, en convenios con los ayuntamientos y el Estado, para que también haya descuentos en impuestos estatales y municipales y servicios estatales y municipales. Pues es la respuesta que les estamos dando, por lo menos es lo que se merecen de parte de nosotros, que hemos recibido tanto apoyo y tanto respaldo de nuestros migrantes queridos, que por cierto se fueron a Estados Unidos no porque querían irse, se fueron porque aquí no tuvieron oportunidades de vida, ni oportunidades de empleo, ni oportunidades de salir adelante. Van a buscar cómo sacar adelante a su gente, a su familia. Por eso es que se han ido. No se van de turistas, no se van a vacacionar, no se van a disfrutar, se van a sufrir, se van a batallar, se van a trabajar y se van para darles a sus familias una mejor vida, para darles a sus familias una mejor oportunidad de vivir en mejores condiciones. Por eso, ¿quién no puede reconocer eso? Pues es nuestra gente. ¿Quién no tiene un familiar en Estados Unidos? ¿Quién no tiene un conocido? Dime un municipio, una comunidad
que no tenga migrantes de Michoacán y del país. No existe, no hay. Hay 40 millones de mexicanos o de origen mexicano en Estados Unidos, más de 4 millones de michoacanos o de origen michoacano en Estados Unidos, y ellos se encargan de solventar los gastos de más del 20% de los hogares a nivel nacional. Representan casi 4 puntos del Producto Interno Bruto de México. Representan para Estados Unidos incluso el 7.5% del Producto Interno de Estados Unidos. Es decir, son importantes y lo menos que podemos hacer es valorarlos y darles este reconocimiento. En otro tema y casi finalizando, Antonio Soto Sánchez, si de ti dependiera los cargos de elección popular, ¿por capacidad o por paridad? Capacidad. Parejo. Sí, mira, tú no puedes, con todo respeto, solamente por paridad, tener que otorgar candidaturas sin que se tenga la experiencia, el conocimiento y el perfil correcto y adecuado para desempeñar dicho cargo, dicho puesto. Okay. Claro que es importante la paridad, mitad y mitad hombres y mitad mujeres, pero tratemos de que las mujeres que ocupen esos espacios tengan el perfil, la experiencia y el conocimiento que les permita tener resultados y ser eficientes, porque eso es lo que quiere la gente. Es decir, la paridad es justa, es correcta, es necesaria. Siempre hemos luchado por ello, pero no para meter a la novia, no para meter a la amiga, no para meter a la que es de mi equipo, aunque no conozca ni sepa. No, hay muchas mujeres michoacanas, mexicanas, morelianas, que tienen perfil. Hay que buscarlas, hay que localizarlas, hay que ver quiénes cumplen con los requisitos. Es más, las mujeres tienen un gran perfil y una gran entrega, incluso a veces más que los hombres. Solamente hay que poner a las correctas, hay que ver que queden las que deben de quedar y no las que solamente por ser mujeres tienen que quedar porque son de mi camarilla, porque son de mi equipo, porque son de mi grupo, o porque es mi pariente, o porque tengo intereses personales en que esté fulana o sutana. No, que tenga el perfil y la capacidad, eso es lo más importante. Recuerdo uno de los primeros gabinetes, digamos, de alternancia, fue, por llamarlo de esa manera, el de Lázaro Cárdenas Batel. Él dijo, yo andaba en la reporteada política en aquel momento y dijo que confiaba más en las mujeres que en los hombres como sus secretarias, que estaba Rosalinda Abascal, entonces creo, con ella en la Contraloría, pero bueno, eso es algo que se vino a la memoria. Cerramos esto. Pero tú estás de acuerdo, Víctor, en que los cargos se deben de ocupar por capacidad o por género. Capacidad, ya sea ella o él. ¿Y tú crees que no hay mujeres capaces? Sobran. O sea, yo no digo que no haya. Claro que hay muchas mujeres. No, es que hay muchas mujeres capaces. El tema es que hay que ponerlas. Sí. Es decir, que veamos los mecanismos que permitan que ocupen los cargos esas mujeres capaces. Que son muchas. Que son muchas, más del 50, ¿eh? La verdad. Oye, Antonio Soto, en este Ruta 27, el saludo a nuestro auditorio y la despedida el día de hoy, porque lo vamos a volver a invitar. Adelante, Toño. Bueno, pues agradecerles a todos por su atención, agradecerte, Víctor, decirles que en Michoacán estamos trabajando en beneficio de nuestra gente, que luchamos con ideas desde hace décadas, ideas progresistas, ideas que buscan mejorar las condiciones de vida de los que más lo necesitan. ¿Quiénes son? Pues es la gente más pobre, es la gente más necesitada. Y vamos a seguir trabajando en esta línea desde siempre. Y que en su momento ya veremos si competimos para algún cargo de elección popular. Por lo pronto, ni me descarto, ni me encarto en este momento, porque soy respetuoso de los tiempos políticos y de los tiempos electorales, porque luego al rato te van a andar fincando responsabilidades de que estás anticipando los tiempos que establece la ley.
Es Antonio Soto Sánchez, político mexicano, michoacano, desde Tumbiscatío, ha llegado al Senado, a la Diputación Federal, Diputación Local, ha estado en la alcaldía y bueno, ahora también en varias secretarías de gobierno del estado. Toño Soto, gracias por esta charla aquí en Ruta 27. Señor, es un honor. Gracias a nombre de César Moreno en la producción. Yo soy Víctor Americano. Hasta la próxima.